Buenas imparables, soy el pastor Brian Charay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 y 3, para seguir creciendo nuestra relación con Él. También arrancamos y terminamos esta carta. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, vivimos en un momento de la historia donde tenemos acceso a tanta información, pero hay poca sabiduría. Ayúdanos entonces a poder identificar los falsos maestros, esas personas que meten ideas en nuestra cabeza que son contrarias a tu voluntad. ¿Cómo saber qué sí, qué no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a poder comprender esto de mejor manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo diferenciamos entre maestros verdaderos de los falsos? Para no terminar rechazando a todos sin distinción o prestando oídos a quienes no deberíamos escuchar en medio de una sociedad que nos presenta un sinfín de opciones hasta el punto que llegamos a dudar qué es verdad y qué no. A diferencia de las cartas de Pablo, el título de esta carta no es el de la ciudad o la persona a la cual iba dirigida, sino el nombre de su autor, en este caso Pedro. Su nombre original era Simón, pero al convertirse en uno de los 12 discípulos de Jesús, este le cambió su nombre a Pedro, que significa roca. Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y luego llevó el mensaje del evangelio por todo el imperio romano. Esta carta se escribe ya al final de su vida, son casi sus últimas palabras mientras estaba en Roma, unos 3 años después de haber escrito la primera de sus cartas. Se dirige a varias comunidades de iglesias en las provincias romanas de Asia Menor, que actualmente es Turquía, por lo que sus lectores son mayormente gentiles, que es el nombre que se utiliza para llamar a todos aquellos que no tienen un origen judío. La primera carta de Pedro era sobre cómo responder al sufrimiento que enfrentaban a partir de la persecución que se estaba dando hacia los cristianos en las diferentes provincias del Imperio Romano. Pero el tema de esta segunda carta es la advertencia en contra de los falsos maestros. Estos, como también vemos en las cartas de Pablo, habían invadido las iglesias de Asia Menor. Entonces Pedro prevé que si sus falsas enseñanzas y estilo de vida inmoral continúan, tendrán un efecto desastroso en las iglesias donde se habían infiltrado. Esta carta funciona como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que antes de morir, Pedro quiere abordar 3 acusaciones que están siendo hechas por los maestros, que distorsionan las enseñanzas de Jesús predicadas por los apóstoles y decirnos que, para estar preparados para lo que se viene, necesitamos conocer 3 cosas fundamentales. Exploremos entonces las 3 acusaciones a las que responde Pedro y las 3 cosas fundamentales que necesitamos conocer para no ser víctima de los falsos maestros en la actualidad. ¿Te parece? Vamos. La primera acusación que responde Pedro de estos falsos maestros está en 2 de Pedro capítulo 1. Y es que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Es lo que están diciendo los falsos maestros. A lo que en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 21, Pedro les dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que dice Pedro que debemos conocer para no ser engañados? Conoce la Biblia. Vivimos en una generación a la cual la cultura nos predica que nuestra experiencia tiene más autoridad que la revelación de Dios sobre qué es
y qué no es verdad. Hay una crisis no de información, sino de educación. El adoctrinamiento de medios de comunicación, redes sociales, colegios y universidades nos ha vuelto vulnerables a la propaganda. El poco conocimiento que tenemos es técnico. No aprendimos a pensar, cosa que busco promover en cada audio con preguntas para reflexionar y no solo una superficial transacción de datos. Entonces, ¿cómo esperar mantenernos firmes en un escrito está si ni siquiera sabemos lo que está escrito? Y lo peor es que mientras más tiempo estamos con ojos vendados, menos capaces somos de ver claro cuando tenemos la luz de la Biblia delante nuestro. Por lo cual, reflexiona. ¿Conoces tu Biblia? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Es la Biblia la autoridad sobre tu vida o no pasa de un libro de consulta? Si comparas el tiempo que pasas consumiendo otro tipo de contenido con el tiempo que pasas estudiando tu Biblia, ¿qué dice esto sobre por qué es tan fácil ser engañados por el primer falso maestro que se presenta? ¿Puedes sostener tu sistema de creencias con la Biblia o lo haces porque siempre te dijeron que era así, pero no tienes la menor idea de por qué? No digo esto para que digas, ay no, Brian, soy un desastre y desanimarte, sino sacudiéndote para que veas la realidad. Tu vida depende de esto. Porque si no conoces cuál es la verdad, ¿cómo lograrás identificar la mentira? Es más, lo que yo digo en cada audio, ve con tu Biblia, tienes que buscarlo, tienes que comprobarlo, no es que, no, porque lo dijo Brian. No, en tu Biblia tienes que verlo, estudiarlo, pedir la dirección del Espíritu Santo para que pueda darte sabiduría. La segunda acusación que responde Pedro de estos falsos maestros está en 2 de Pedro capítulo 2. Y es que estos falsos maestros se niegan a la idea de una rendición de cuentas final donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca de el dinero y el sexo, porque están haciendo mucha plata al enseñar en las iglesias diciendo a la gente lo que quiere escuchar. Sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual como si eso estuviera bien. Pero Pedro les recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia y lo hará. Para eso señala los ejemplos de la expulsión de los ángeles en el cielo, el diluvio en la época de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En cada caso hubo una rebelión que llevó al juicio divino y cada uno recibió conforme a las decisiones que había tomado. Estos falsos maestros desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieran. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3. Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre qué significa ser libres en Jesús. Pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que estos maestros en realidad no son libres. Son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables por ellos y por todos aquellos a quienes están engañando. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 18 al 20 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto hoy no ha cambiado. Somos atraídos por aquellos que dicen lo que nos gusta escuchar. ¿Te diste cuenta? Por eso hoy tiene tanto éxito un evangelio narcisista, donde Dios existe en función de mis sueños, deseos, anhelos. Un evangelio terapéutico, donde Dios está para hacerme sentir bien conmigo mismo y ser mi mejor versión. Un evangelio activista, donde todo se resume a acciones sociales para hacer de este mundo un mundo mejor.
Un evangelio de gracia sin obras, donde todo me es lícito y todo me conviene. Total, ya soy salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. No puedo perder esa salvación. Un evangelio relativista, donde la Biblia se ajusta a las ideologías de moda en nombre del progresismo. Un evangelio moralista, donde todo se trata de que seas buena persona y la Biblia es un libro de consejería espiritual. Un evangelio de prosperidad, donde mides las bendiciones de Dios de forma material. Un evangelio individualista, donde no necesitas de la iglesia. Lo importante es que de alguna manera llenes esa necesidad espiritual contigo mismo, con el universo, con lo que más te atraiga. Y ni hablar de todas las creencias, pensamientos, filosofías e ideologías predicadas 24/7, tanto en medios convencionales como en los medios de comunicación, colegios y universidades, como en redes sociales, películas, series, música, podcasts, libros. Entonces, ¿qué es lo segundo que dice Pedro que debemos conocer para no ser engañados? Conoce a tu enemigo. Tradicionalmente, como iglesia, hemos formado una burbuja de esto es lo que nosotros creemos y no necesitamos nada más. Pero en la era que vivimos, necesitamos una generación formada de tal manera que sepa tan bien qué cree y por qué cree lo que cree, que tenga la capacidad de dialogar con las creencias predicadas por nuestra sociedad, porque también sabe por qué no cree lo que no cree. Como el propio Pablo en el Areópago de Hechos 17 lo hizo con los atenienses. En palabras de 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no, fácilmente somos acusados de fanáticos. Lo que hace del entusiasta un fanático es su tenacidad desmedida. El fanático se ahorra todo este proceso que estoy describiendo, aceptando como cierta una idea u opinión que no ha sido ponderada con detenimiento y objetividad, y luego se va a forzar en imponer sobre los demás como verdad absoluta esto que aprendió, pero que ni siquiera sabe por qué lo sabe. Y Dios no nos llama a eso. Por lo cual, reflexiona. ¿Conoces por qué la sociedad piensa como piensa? ¿Qué influencias a lo largo de la historia han moldeado el pensamiento humano para sostener las ideologías que hoy predica la cultura? ¿Quiénes son sus principales pensadores? ¿Qué es lo que proponían? ¿Por qué? ¿Dónde están las falacias de sus argumentos, los vacíos de sus construcciones? ¿De qué forma podemos llevarlos de lo que para ellos es conocido hacia lo desconocido? ¿Qué materiales has leído sobre apologética para tener argumentos que sostengan tu fe? ¿Qué evidencias tienes para tu creencia en Dios, en Jesús, en la Biblia a la hora de hablar con alguien que no es cristiano y no cree en nada de esto? ¿Conoces la historia de la iglesia cristiana y sus principales referentes? ¿De qué forma estás invirtiendo tu tiempo y dinero en función de cambiar tu realidad con respecto a este tema? Porque acá en Confianza, si no hacemos algo al respecto, saldrás de la puerta de la iglesia y créeme que la sociedad te va a comer vivo. Como a tantos que si miras el espacio al lado tuyo en el banco de la iglesia, recordarás que en algún momento se sentaron allí, pero ya no están. Finalmente, la tercera acusación que responde Pedro de estos falsos maestros está en 2 de Pedro capítulo 3. Y es el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y siguen muriendo y no ven el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? A lo que Pedro responde, miren a su alrededor, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. No duden de su palabra. Ante esto sus lectores podían argumentar, bueno, pero ¿y por qué Dios tarda tanto? Entonces Pedro nos recuerda que nuestra comprensión humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son, en realidad, una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios.
Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor, el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor, de acuerdo a las profecías de Isaías y de Sofonías. Aquel día se expondrá la maldad y la injusticia para removerlas y crear nuevos cielos y nueva tierra. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 al 13 afirma: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué es lo tercero que dice Pedro que debemos conocer para no ser engañados? Conoce el futuro. Reflexiona. ¿De qué forma el pensamiento a corto plazo, afirmado una y otra vez en nuestra sociedad, impacta en tu perspectiva de vida? Si miras tus objetivos de vida, ¿qué dicen estos acerca de la forma en que la entiendes? ¿Qué dice la manera en que enfrentas las dificultades y sufrimientos de la vida sobre tu confianza en los tiempos y las formas de Dios? ¿Tu vida gira alrededor del regreso de Jesús o vives tu vida y, bueno, si viene, veremos después qué hacemos? No estoy diciendo que no creas en el regreso de Jesús, sino que la espera no te hizo bajar la guardia y perder de vista la razón de todo. Tus decisiones concuerdan con el destino que quieres para tu vida, un destino eterno con Jesús, o parece que te llevan en una dirección contraria. Si es así, ¿cómo renovar hoy tu confianza en los tiempos y formas de Dios? Fíjate que las tres cosas que debemos conocer no son independientes una de la otra, son inseparables. No puede existir una sin la otra. Conocer la Biblia sin conocer a tus enemigos y conocer el futuro, en el sentido de recordar tu destino, te llevará a una burbuja religiosa que se explotará ante lo primero puntiagudo que se cruce en tu camino. Conocer a tus enemigos sin conocer la Biblia y el futuro te llevará a un tormentoso mar de confusión porque no tienes un ancla que te mantenga firme en medio de tantas ideologías y terminarás creyendo la que grite más fuerte. Y conocer el futuro, pero sin conocer la Biblia de tus enemigos, hará que esperes un futuro para el cual no estás preparado, porque cuando Jesús regrese, no te reconocerá. Entonces, esta segunda carta se siente intensa por parte de Pedro, pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina a su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad. De manera que segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos desafía a examinar nuestras vidas diarias, entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, nos quedamos con esa última frase. Tu paciencia es para salvación. Ayúdanos, Señor, a no creer cualquier cosa que escuchemos, a no llenarnos de información, pero tener poca sabiduría. Ayúdanos a conocer tu palabra, a nuestros enemigos y el futuro, para que ante lo que escuchemos, en lugar de que todo entre sin filtro alguno, podamos examinarlo, poder estudiarlo, poder prepararnos, ser una generación que esté de pie y dispuesta, porque sabe lo que cree, conoce al Dios que ama y vive una vida para su gloria. Querido Dios, estamos ante mucho peligro. Constantemente nos exponemos a un montón de ideas, pensamientos, filosofías e ideologías que están consumiendo a esta generación, Señor. Por lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder tener discernimiento, para diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, para siempre poder escuchar tu voz de una forma clara. Nos entregamos hoy a ti, Señor.
Cámbianos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.